Objetivismo versus experiencialismo. Grupo número 5 conformado por Sejuno Guaycho Rosemary, Condori Cana Lisbeth, Durán Carrasco, Emily Solange, Montalvo Guarachi, Delia Betsabe, Flores Pacaya, Edi Ariana, Torres Uscamaita José Luis y Valdivia Valencia Antonio Alexander. La lingüística cognitiva. En el campo lingüístico existe una teoría denominada lingüística cognitiva, formulada hace ya unos 30 años. Esta teoría propone lo siguiente: estudiar el pensamiento y sus expresiones, en particular a través del lenguaje. Considera el lenguaje como una facultad inherente, propia al ser humano y que como tal debe aludir a los siguientes aspectos: neurolingüístico, psicolingüístico, sociolingüístico y finalmente antropolingüístico. Pero, ¿qué es la lingüística cognitiva? Podemos definirlo de la siguiente manera. Es un movimiento lingüístico que concibe el lenguaje como un fenómeno integrado o inherente dentro de las capacidades cognitivas humanas. La lingüística cognitiva se divide en dos ramas del pensamiento filosófico: el objetivismo y el experiencialismo. Ahora veremos las características generales del objetivismo y el experiencialismo. El objetivismo propone lo siguiente: nos dice que el pensar es manipular símbolos abstractos que se relacionan directamente con el mundo en el que vivimos. El pensamiento también es independiente del cuerpo humano y es atomístico. Finalmente propone que el pensamiento es lógico y puede ser formalizado y descrito a partir de valores de verdad, a diferencia del experiencialismo, que propone lo siguiente: el pensamiento responde a una estructura ecológica. Así, también tiene un carácter corpóreo, es decir, que se basa en las experiencias corporales humanas, o sea, en lo que las personas pueden percibir a través de sus sentidos. El pensamiento también tiene propiedades gestálticas y finalmente es imaginativo y solo puede ser descrito por modelos cognitivos. Las concepciones filosóficas objetivistas y experiencialistas son formas de abordar la comprensión del conocimiento. Objetivismo: manejo de símbolos. El pensamiento implica un manejo mecánico de símbolos abstractos que adquieren su significado por correspondencia directa con el mundo exterior. Abstracto e independiente. La mente humana es una especie de espejo de la naturaleza. El pensamiento es abstracto e independiente de las limitaciones físicas humanas, o sea, de las percepciones corpóreas. El pensamiento atomístico. Para los objetivistas, el pensamiento es atomístico, es decir, puede ser descompuesto en bloques de construcción semióticos. Pensamiento lógico. El objetivismo mantiene la postura de todo pensamiento lógico, es decir, que el pensamiento puede ser formalizado o precisado por sistemas matemáticos. Experiencialismo. Estructura ecológica. El pensamiento va más allá de una manipulación de signos abstractos y depende de la estructura general del sistema conceptual, carácter corpóreo. Las estructuras que constituyen nuestros sistemas conceptuales de pensamiento surgen de la experiencia del cuerpo humano, es decir, se basa en la percepción corpórea del ser humano, en los movimientos, los sentidos, la socialización, etc. Propiedades gestálticas. El pensamiento tiene propiedades gestálticas, es decir, que no es atomizado sino holístico. Pensamiento imaginativo. Explica la capacidad de nuestro pensamiento para entender abstracciones más allá de lo que nosotros podemos percibir. Los procesos cognitivos en el marco de la filosofía. Los procesos cognitivos han sido abordados desde dos tendencias filosóficas, la objetivista y la experiencialista. Cada una de ellas plantea un punto de vista diferente sobre la relación que presenta el lenguaje, los conceptos y el mundo real que rodea al ser humano. El objetivismo nos dice que la estructura conceptual representa la realidad
externa. Es decir, el mundo para los objetivistas se compone de entidades discretas que responden a una combinación lógica de propiedades atómicas. Las esenciales son aquellas que permiten caracterizar un objeto y tienden a ser permanentes, a diferencia de las accidentales, que son aquellas que aparecen en un momento dado y por lo tanto pueden ser modificadas. Los procesos de cognición, desde el punto de vista objetivista, pueden ser explicados desde dos perspectivas, la nativista y la empiricista. La nativista dice que los sistemas simbólicos que se usan en el pensamiento son innatos, inherentes y adquieren significado a través de la correspondencia. A diferencia de la empiricista, quien dice que es resultado de la conexión sistemática que se establece entre las percepciones, las entidades y las categorías que rodean el mundo. Experiencialismo. Nuestro conocimiento del mundo depende de la experiencia de éste. Consideran que el pensamiento tiene propiedades gestálticas, es imaginativo y gestor del pensamiento abstracto. Surge de nuestra experiencia corpórea, nuestra experiencia sensorial y tiene sentido en su relación con la experiencia del mundo. De la misma manera, la razón es igualmente corpórea, o sea, relacionada con los sentidos. El experiencialismo nos permitirá dar cuenta no solo del llamado lenguaje literal, sino también nos va a mostrar el llamado no literal. En este incluimos la metáfora y la metonimia, ya que son problemas de comprensión y no tienen ninguna correspondencia en un mundo objetivista. Ahora, muy importante, dentro de la corriente experiencialista, el significado es entendido a partir de las experiencias reales vividas en un mundo real a través de cuerpos reales. Finalmente, la lingüística cognitiva desde la óptica del experiencialismo. Postulados básicos e importantes. El lenguaje debe estudiarse teniendo en cuenta su función cognitiva y comunicativa. Su objeto de estudio se centra en la actuación, en la función que cumplen las diversas estructuras en la comunicación humana. Aparición de conceptos como el de motivación. En muchos casos, estos son motivados por la estructura de los modelos cognitivos. Categorización, entendida como recurso para organizar el pensamiento. Dado el carácter simbólico del lenguaje, su función inicial es significar. La sintaxis y la semántica no pueden funcionar como entidades separadas, sino una depende de la otra. El significado se convierte en la base de la estructuración sintáctica que se exterioriza a través de una forma fonológica. Finalmente, la lingüística cognitiva hace posible la destrucción de las barreras entre la sintaxis, la semántica y la pragmática. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.